chicos. Si han descargado, entonces excelente, ¿no? Pero igual cada semana revisen si hay alguna actualización, por ahí de repente podemos subir algún material, ¿ya? Revisen ahí en economía, ¿ya? Que estamos continuamente seguramente ayudándoles en algo. Es más, hay un foro también donde podríamos ayudar. Pero bueno, ok chicos, vamos a empezar. Listo, profe, ya ¿Sí se ve? cargó. Sí, perfecto, Sí se ve. cargó. Ok. Sí, correcto. Bien, bien chicos. Bien, solamente para hacer el hilo conductor, la seguidilla de temas, para entender, ya hemos estado viendo desde, digamos, el segundo bloque de temas, desde la semana 10, 11, ¿sí? Ya hemos hablado de comercio internacional, perdón, vamos a hablar de comercio internacional, pero ya hemos hablado del sector público, hemos hablado de las cuentas nacionales que se utilizan para ver cómo camina la economía en términos agregados, en conjunto, ¿ya? Hemos hablado del cálculo del PBI, de cómo se calcula el PBI, etcétera. Hoy día nos interesa, por ejemplo, qué es el comercio internacional. Y yo les hago recordar, por ejemplo, había un método del cálculo del PBI, chicos, ya no sé si se acuerdan, llamado método del gasto. ¿Sí? A ver, vamos a ver si se recuerdan. El método del gasto, chicos, ¿qué variables incluía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, chicos? Consumo, muy bien. Ya lo deben tener claro, chicos, ¿sí? Consumo, muy bien, José. El gasto, las importaciones, muy bien. El gasto público, las importaciones, las exportaciones. Algo nos falta ahí, ¿no? Algo por ahí que es quizás lo más importante. Lo más importante. La inversión, ¿verdad? La inversión, ¿verdad? Muy bien. La inversión privada, ¿sí? Muy bien. O también por ahí se dice, pues, la formación de capital bruto, ¿verdad? La formación bruta, la formación bruta, la formación de capital bruto, la formación bruta de capital fijo, ¿sí? Ahí estamos hablando de capital fijo. La inversión de las empresas, es decir, en general, la inversión de las empresas, ¿verdad? Muy bien, Luque, ¿sí? Entonces, muy bien, José también. Y como decía por ahí José, hablaba de importaciones y de exportaciones, es decir, en general es así, ¿no? Consumo de las familias, más gasto del gobierno, más inversión privada o formación bruta de capital fijo, más exportaciones, menos importaciones. Por ahí también le pueden poner la variación de existencia si desean, ¿no? ¿Ya? Esta era la formulita, chicos, ¿ya? Esta era la formulita. Y lo que vamos a hablar hoy día es esto de acá. Vamos a tocar estos dos temas, ¿sí? Solamente dos cosas, profe, sí, solamente dos cosas, pero que tiene detrás varios aspectos. Tiene detrás, por ejemplo, las teorías que explican por qué se debe realizar comercio internacional, ¿sí? Existe también toda una política económica para hablar de las importaciones, porque, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, las importaciones están en signo negativo, ¿sí o no? Por lo tanto, si las importaciones aumentan, ¿qué pasaría con el PBI, chicos? Si aumentan mucho, ¿qué pasaría con el PBI? ¿Qué pasaría con el PBI, chicos? Baja, muy bien. A mayores importaciones, ¿sí? Como está en negativo, el PBI bajaría, ¿no? El PBI todo disminuiría, ¿verdad? Entonces, chicos, las importaciones también deben ser controladas. No puede ser, pues, exorbitantes, porque eso afectaría también al PBI. Entonces, hay toda una teoría detrás para hablar también de esto, ¿sí? Hay que explicar de qué es exportaciones, qué es importaciones, qué lo causa, etcétera. Vamos a hablar de eso entonces y procedemos a explicar qué cosa es el comercio exterior o el comercio internacional, que vienen a ser lo mismo, comercio exterior, comercio internacional. Es el intercambio, ¿de acuerdo? Intercambio de mercadería, de mercancías, de bienes y servicios entre un país con el resto del mundo.
¿sí? En este caso estamos en Perú, así que vamos a hablar de Perú principalmente, ¿sí? Con el resto del mundo, ¿sí? Entonces nosotros realizamos comercio exterior con el resto del mundo, por ahí tenemos tratados, incluso de libre comercio famosos que por ahí has escuchado, como es el caso del Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Bastante polémico también, pero bastante interesante de analizar, ¿ya? Y beneficioso, no solo polémico y criticado, sino también ha sido beneficioso en algunos sectores también, ¿sí? No solamente todo es crítica. Entonces, chicos, eso es el comercio internacional o el comercio exterior, ¿sí? Son las relaciones comerciales, que también estas relaciones están sujetas a regulaciones, ¿sí? Aquí está, sujetos a regulaciones. ¿Qué significa que están sujetos a regulaciones? Las regulaciones, como hemos hablado hace 2 clases o 3 clases, me parece, cuando hablamos, por ejemplo, de fallas de mercado, ¿no? Cuando hay fallas de mercado, el Estado interviene y regula. El Estado entra a la economía a regular, ¿sí? Las fallas de mercado, no se olviden, son cuando hay, por ejemplo, asimetrías en la información, cuando hay monopolios, oligopolios, cuando hay bienes públicos, cuando hay externalidades. El Estado entra y regula, pero eso es dentro del país. Afuera, ¿sí? Afuera, en el mundo, también hay regulación. Y eso está a cargo de la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Esta regulación busca que las condiciones de comercio internacional sean las óptimas, ¿sí? Que no haya por ahí algún perjuicio y más bien que se busque un adecuado comercio internacional, que se favorezca un adecuado comercio internacional y también buscando reducir también las trabas que puedan existir. Eso es un fin importante también de la OMC, ¿ya? La Organización Mundial del Comercio, que busca reducir las trabas. Esas trabas son los famosos aranceles. Ahorita vamos a hablar qué son los aranceles, ¿sí? Que alguno por ahí seguro ya lo conoce, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario realizar comercio internacional? Porque algunos países tienen algunos recursos que otros no lo tienen. ¿Sí? Hay diversidad en las condiciones naturales de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, para poner un caso específico, potencia mundial, con el Perú, por ejemplo, ¿no? Profe, ¿cómo va a comparar Estados Unidos con Perú? No sea abusivo. Ok, es solamente un ejemplo para que te des cuenta la diferencia, ¿ya? Estados Unidos tiene una gran capacidad tecnológica en la producción de tecnología, porque tiene científicos, porque tiene los laboratorios, las condiciones apropiadas, ¿ok? Altos niveles de inversión en tecnología. ¿Sí? En investigación, ¿sí? El Estado, bueno, ahí favorece, ¿no? Más que invertir en investigación mediante mayor gasto, sino más bien ahí se incentiva la investigación, ¿no? Y las universidades buscan y también impulsan la investigación, que es algo que se cuestiona bastante acá en el Perú, ¿no? Que las universidades no impulsan mucho la investigación, lo impulsan, pero no como debería ser, ¿no? Como en otros países potencia, ¿no? Entonces, ahí en Estados Unidos hay condiciones para poder generar tecnología, bienes tecnológicos. Pero acá en el Perú, ¿se podrán generar bienes tecnológicos? Primero que no hay científicos necesarios para crear estos bienes, ¿de acuerdo? No hay laboratorios especializados, avanzados, ¿sí? Que a veces se requiere, ¿ya? Para poder generar estos bienes tecnológicos. Entonces el Perú tiene otro tipo de diversidad. El Perú tiene diversidad natural, ecológica, productiva, en los pisos ecológicos que tiene, diversidad natural, en sus riquezas naturales, en sus recursos naturales. Por lo tanto, Perú puede exportar esto más bien, ¿ya? No puede exportar tecnología porque no la tiene y es difícil que lo pueda conseguir, que lo pueda producir. Por lo tanto, le conviene más bien producir lo que tiene, lo que le es más fácil, lo que le cuesta menos producir, que es los recursos naturales, ¿sí? Que incluso, pues, las frutas a veces se producen hasta por sí solas, ¿no? Bueno, un poco de semilla derramas un poco de semilla derramas en tu jardín, un poco de semilla digamos, no sé, de papaya, ¿sí? Derramas un poco de semillas sin querer en tu jardín y de repente al mes vas a ver cómo va creciendo una plantita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay condiciones ecológicas, climatológicas. Pero ver derrama una semilla, pues, en territorio americano, en Estados Unidos, va a ser complicado. Es más, no hay las condiciones climáticas, no solamente de fertilidad de tierra, sino también climáticas, ¿no? Meteorológicas. ¿Ya? Entonces, las condiciones, chicos, hacen que haya diversidad, ¿no? En unos países, mientras que en otros no tanto, ¿no? ¿Ya? Eh,
que hayan diferentes condiciones de producción. La diferencia en gustos, ¿no? Ya si hablamos, por ejemplo, ya no de bienes, ya si no hablamos, por ejemplo, de servicios, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la música, ¿de acuerdo? Que se exporta, ¿no? Se exporta al mundo hoy en día, porque bueno, hablemos, por ejemplo, de uno de los casos en el cual empezó la exportación de la música al mundo, por ejemplo, es el caso de la cumbia, ¿no? Me acuerdo, profe, ¿se acuerdan, no? Del caso de la cumbia cuando empezó, por ejemplo, en el país, se abrieron los mercados, ¿no? Cuando entró, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fujimori, se empezaron a abrir los mercados, ¿se acuerdan más o menos cómo fue el contexto, no? Sí, claro, la cumbia derivó a Argentina, eran las bandas de cumbia eran llamadas a Argentina en realidad y en varios países, en realidad se llamó hasta hace poco, en realidad cuando hubo el tema de la pandemia había varios exponentes de cumbia que estaban haciendo un tour por Italia y han tenido que recorrer el mundo para regresar al Perú, ¿no? Algunos han podido regresar después de algunos meses y hasta con casos de COVID, ¿no? O sea que en realidad ya es algo recurrente, ¿no? El tema de Sí. de la demanda de cumbia peruana en el mundo, ¿no? Así es, así es. Bueno, y se dice pues la cumbia que es un mix de varios países, no solamente en el Perú, en Argentina también se dice que apareció, pues, ¿no? Ahí está la cumbia villera, creo que decían, ¿no? O también, bueno, no solamente hablemos de la cumbia, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso del rock, ¿no? Que el rock no es, bueno, hay un rock peruano que es otro tipo de tono, de tonalidad, pero también pues es importado, ¿no? Por ahí se dice que nació en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí más los expertos pueden ahí hablar del tema. O hoy en día, por ejemplo, ustedes, ¿no? Que están, por ejemplo, con la moda de, no sé, del reggaetón, del K-pop, qué sé yo, estas modas por ejemplo, el K-pop, la música coreana, esto que viene pues del Asia, ¿no? Que ha llegado pues a América Latina. Entonces, una diferencia en gustos va a hacer que se den las condiciones también para que se puedan realizar estas exportaciones, ¿no? De estos tipos en este caso, música, ¿no? O modas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la reggaetón, pues ni qué hablar, ¿no? Que ha llegado a todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, eso, chicos, es un ejemplo, por ejemplo, de la diferencia en gusto, ¿no? Otro, por ejemplo, son los costos decrecientes en la producción a escala, que vendría a ser ya más a gran escala. Un país produce a gran escala un determinado bien, ya tiene costos decrecientes, es decir, cada vez le cuesta menos. Es decir, si el Perú produce en gran cantidad espárragos, invierte millonarias cifras a través del Estado, incluso puede ser que haya millonarias inversiones en producir un bien como es el espárrago, entonces el Perú tiene costos decrecientes. Mientras más invierte, menos le va a costar producir a gran escala. Entonces es algo que otros países no pueden tener ese privilegio, ¿no? ¿Ya? Por las condiciones, por ejemplo, ¿no? Todo esto están relacionados. Ya, o el exceso déficit de producción, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de espárrago, es que es un caso muy especial. Por ejemplo, en el Perú no se consume mucho espárrago, ¿no? En cambio, en el mundo sí, lo compran, lo consumen, lo demandan. Bueno, en el Perú no lo consumimos porque, bueno, diversos motivos, por ahí explican algunos que dicen que nosotros somos más de consumir condimentos, de consumir cosas que tengan un sabor, ¿no? Un sabor fuerte, notorio, ¿no? Pero el espárrago no tiene mucho sabor, digan por ahí, ¿no? Entonces, no consumimos mucho, por lo tanto hay un exceso de espárragos, ¿no? Entonces, ese exceso lo exportamos, ¿no? Lo vendemos al mundo. Es más, no solamente porque es un exceso, sino porque también el resto del mundo, otros países, pagan más por el espárrago, ¿no? Entonces, conviene más exportar que venderlo adentro del país, a las familias, ¿no? ¿Ya? Y ya el caso del déficit sería, por ejemplo, tecnología, ¿no? Si quieren ponerle un caso particular, ¿no? No tenemos tecnología, tenemos que importarlo. ¿Ya, chicos? Unas ventajas o desventajas. Las ventajas, por ejemplo, es que promueve la especialización. Profe, ¿debemos especializarnos en el sector minero entonces? Bueno, eso es una crítica bastante aceptada, ¿no? Es algo que debería, pues, evaluarse bastante. El sector minero es muy estratégico para el ingreso de divisas, por lo tanto, eso le ayuda al país para que el Estado tenga recursos y pueda gestionar las fallas de mercado que hemos hablado anteriormente, diversas fallas que pueden haber, ¿ya? O reducción de la pobreza, etcétera, ¿no? Eso es lo bueno del sector minero, el sector primario extractivo en general, como está la pesca, como es la agricultura, ¿ok? Genera bastantes divisas, pero también es cuestionable por la afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí la regulación del Estado no es la más adecuada. Lamentablemente hay corrupción, pues mientras exista corrupción en el país, chicos, eso no nos va a permitir avanzar jamás.
¿ya? Y eso se los hago en mención porque, y dado que también ya estamos a meses nada más de acercarnos a unas elecciones presidenciales, y ustedes chicos como también futuros votantes, porque ya tienen de seguro algunos 18, van a cumplir 18, van a tener que votar, así que hay que ser muy responsables por qué candidato vamos a terminar eligiendo. ¿De acuerdo, chicos? Para que pueda gobernar el país. No es una decisión absolutamente individualista, ¿sí? Porque yo quiero que de repente este dice que va a aumentar el sueldo. Ustedes saben que un incremento de los ingresos hace también que incrementen los precios, ¿no? Hay que saber de economía. Entonces, eso, quien les vende ese tipo de medidas, van a elevar los sueldos, ya no va a ser 930, el sueldo mínimo va a ser 1200. Entonces, hay que tener un poco de conocimiento básico de economía también para entender que estas medidas o estas promesas son inviables, ¿no? O más que inviables, no tienen ningún beneficio en realidad, porque eso hace que haya inflación. Bueno, esto ya ustedes lo saben, chicos, más que otras personas que quizás no han tenido la fortuna de estudiar economía, ¿no? Bien, entonces hay que tener mucho tino y mucho criterio para poder analizar esto de especializarse en el sector minero. Es bueno el sector minero, pero hay que regularlo bien, hay que controlarlo bien y que no afecte al medio ambiente, ¿sí? Eh, la ampliación a los mercados, chicos, eso también, ¿sí? Ayuda también a que la economía se pueda especializar, pero también ampliar los mercados, por ejemplo, como es el sector agrícola, como es el sector pesca, como es el sector manufactura, ¿ya? O por ahí servicios, ¿no? Por ejemplo, si nace la moda del rock o la cumbia peruana, también igual, ¿no? Amplían los mercados para la moda peruana, por ejemplo, ¿no? O la comida peruana, ¿no? Por ejemplo, el gran ejemplo del tarí, ¿no? Que se exporta hoy en día a varios países del mundo, ¿no? Entonces, amplía los mercados, chicos, ¿ya? Que un país realice algún tipo de producción en algún sector, ¿ya? Y que se venda en otros países. Permite mayor movilidad de factores de producción, por ejemplo, trabajadores que puedan irse a otros países, ¿sí? Como por ejemplo, o artistas que pueden irse a otros países, ¿no? O en otros países que se quiera también, qué sé yo, ¿no? Querer producir es, estas, estos productos, ¿sí? Agropecuarios, van a tener que llevarse pues ingenieros agrícolas, ¿no? Si por ahí se quiere producir, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador, se quiere producir algún tipo de tubérculo que es originario acá del Perú y que no se logra producir en estos países, ¿sí? Entonces se van a llevar ingenieros agrícolas de acá del país o agrónomos, ¿no? Que saben, que conocen de cómo deben ser las condiciones, ¿no? Para poder producir. Hay muchas situaciones bastante particulares. Por ejemplo, acá en el Perú somos tan buenos en agricultura. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, yo personalmente, por ejemplo, les puedo contar, ¿no? Mi abuelo sabe muchísimo, por ejemplo, del control de plagas. Algo que, por ejemplo, que no lo logra erradicar, hay un ministerio, ¿no? El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que no saben, por ejemplo, y que recién están conociendo estos temas, ¿no? Y bueno, me contaban, por ejemplo, que hay algunas ideas que recién están tomando, el ministerio recién está tomando algunas ideas de los agricultores, ¿no? De los viejitos que conocen estos temas, recién están haciéndoles caso, ¿no? Para el control de plagas, de insectos, ¿no? De mosquitos, etcétera, ¿no? Entonces, esos chicos, por ejemplo, ¿no? Alguien que sea especialista, tú como futuro ingeniero agrícola, de repente si vas a hacer, ¿no? Podrías irte a otros países, movilidad, ¿sí? Va a haber movilidad de factores, ¿no? Movilidad de trabajadores. Como ingeniero te vas a otros países y aportas en esos conocimientos que tienes, ¿no? ¿Ya? O economías de escala, ¿no? Que está relacionado a lo que les venía hablando acá, ¿no? De costos decrecientes, economías de escala, ¿sí? Cuando se produce a gran escala. Por eso se le llama economías de escala. Ya, las desventajas por ahí que impide el desarrollo de algunas industrias, por ejemplo, que es el sector textil, ¿no? Que se ha visto bastante mermado gracias a la llegada, pues, también de productos chinos, ¿no? De productos chinos que son muchas veces sintéticos, ¿no? De baja calidad. Entonces, lamentablemente, no podemos competir con esos productos chinos de baja calidad, pues, porque el producto peruano, como el algodón pima, es de alta calidad, por lo tanto son ciertamente algo más costosos, no tanto, pero ciertamente algo más costosos y no se puede competir. Entonces impide el desarrollo de algunas industrias, como es el sector textil. O se intensifica la dependencia, ¿no? Como lo que sucedió en el año 2008, 2009. ¿Se acuerdan en la semana pasada que vimos el gráfico, ¿no? En el 2009 crecimos casi nada, ¿no? Menos de 1% crecimos, 0,9% en el 2009. ¿Por qué fue, chicos? ¿Se acuerdan? La semana pasada lo hablamos.
¿Se acuerdan, chicos? ¿Por qué crecimos tan poco en el 2009, 2008, 2009? Bueno, del 2008 para el 2009, ¿no? ¿Por qué crecimos tan poco? ¿Se acuerdan? La crisis económica. Muy bien, Renato. Muy bien. La crisis económica mundial. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué tipo de crisis? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos afectó esa crisis? ¿Por qué nos afecta la crisis? ¿Por qué? ¿Por Estados Unidos? ¿Sí? ¿Estados Unidos es el culpable de todos los males del mundo? No, esa es otra cosa. ¿Por qué nos afectó la crisis, chicos, a nosotros, al país? Porque dependemos económicamente de otros países. Esa es la respuesta. Porque somos dependientes. Muy bien, Ashley, muy bien, Nicole. Muy bien, chicas. Porque somos dependientes, ¿sí? Dependientes de las inversiones de otros países. ¿Quiénes invierten en minería acá en el país, en Perú? Bueno fuera que fueran peruanos, que fueran inversionistas peruanos. No, en minería, chicos, invierten empresas multinacionales, ¿sí? Invierten en empresas multinacionales. Entonces, pero acá lamentablemente el peruano, el inversionista peruano es minero ilegal, pues, ¿no? Minero ilegal que quiere hacer las cosas por lo bajo. Eso es lamentable también, ¿no? Entonces, por eso se recurre recién a empresas multinacionales, ¿no? Para que se produzcan minerales, lamentablemente, ¿no? Entonces, chicos, ahí hay una dependencia a la inversión extranjera, como es el caso de la minería, como es el caso del sector servicios, por ahí telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, tenemos dependencia a la inversión extranjera, ¿ya? Y si la inversión extranjera se paraliza, es decir, deja de invertir, deja de contratar trabajadores, deja de construir, no sé, por ahí torres de alta tensión o digamos, por ahí poner algún satélite para que mejore la señal en el interior del país, o más que satélites, ahí es pues las torres de conectividad, ¿no? El nombre exacto ahorita no lo recuerdo. Entonces, si no hay inversión, chicos, extranjera, ¿ya? El PBI puede disminuir. ¿No? No se olviden que el PBI está afectado por el consumo, el gasto, la inversión, las exportaciones y las importaciones. Entonces, la inversión, si se acaba, si se reduce, eso nos afecta. Eso fue lo que pasó en el 2008. ¿Listo? Entonces, después, los recursos naturales también, chicos, son explotados también de manera desmedida. Eso es cierto, ¿no? Los recursos naturales muchas veces son afectados, ¿no? Ahí está el tema de la deforestación, ¿no? Por la tala, ¿sí? Hay algunos efectos en las tierras, la lixiviación, ya estos temas bastante particulares, la afectación de la productividad, la fertilidad de las tierras, ¿sí? El daño por la contaminación que puedan haber de empresas irresponsables, ¿no? Amañadas muchas veces pues con funcionarios públicos que no sancionan, ¿no? Lamentablemente lo que nos hace daño, chicos, es la corrupción, ¿ya? Entonces, eso es lo que lamentablemente no va a permitir avanzar al país. Entonces, bueno, algunas teorías, chicos, que defienden el comercio internacional, que avalan el comercio y que buscan que cada país utilice de la mejor manera sus recursos, son estas tres teorías, ¿ya? Por un lado está, bueno, el teórico más antiguo de la economía es Adam Smith, padre de la economía, de hecho, de la economía clásica, padre de la economía como ciencia en general, ¿no? Adam Smith, ¿ya? Entonces, ustedes saben, ¿no? Que Adam Smith sienta las bases de la economía del libre mercado, es decir, la libre interacción entre la oferta y la demanda, ofertantes y demandantes, empresas y familias, ¿ya? Por un lado, las empresas buscan, ¿qué cosa? Maximizar sus ganancias, pero también siendo eficientes, porque si no son eficientes no pueden lograr ganancias, ¿ya? Entonces no pueden maximizar sus ganancias, tienen que ser eficientes. Y también las familias, ¿no? Las familias buscan que maximizar su utilidad de lo que están consumiendo, ¿no? Entonces, si buscas maximizar tu utilidad, también lo vas a maximizar, pero buscando gastar lo menos posible, ¿no? Siendo eficiente en tu gasto, gastando lo menos posible, ¿ya? Entonces, chicos, el concepto de eficiencia, un concepto amplio acerca de lo que producen las empresas, maximizar la producción, ¿ya? Reducir al mínimo los recursos que va a utilizar la empresa, igual por el lado de las familias, ¿sí? Lo que gastan, lo que va a utilizar, tema de utilidad,
¿ya? El concepto de eficiencia es amplio, ¿ya? Y eso es lo que planteó Adam Smith, ¿ya? Habló en términos de eficiencia y dijo, cada país debe de analizar su nivel de eficiencia, ¿sí? Si un país es eficiente, un determinado bien, eso es lo que tiene que producir. Por ejemplo, ¿no? Si digamos que Perú es eficiente, digamos, ¿no? Como ejemplo, que aunque nos estamos acercando, ¿no? Pero bueno, digamos que Perú es eficiente produciendo agricultura, ¿no? ¿Sí? Que no hay desperdicio de agua, ¿sí? En represas, no hay estos problemas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si Perú es eficiente, entonces Perú debe producir estos recursos. Si a Perú le cuesta menos, Perú debe producir este recurso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá está Perú, país A. Imaginemos que país B, digamos que Estados Unidos, un ejemplo más extremo. ¿Ya? Y hablemos de productos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, papa, yuca, camote, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, si a Perú le es más eficiente producir estos productos agrícolas, la papa, la yuca, pero a Estados Unidos, ¿cuánto le va a costar? ¿Cuánto? A ver, pregunta, ¿por qué a Estados Unidos le costaría tanto producir? ¿Tiene Estados Unidos las condiciones? El precio, ya, claro, claro. Claro, Estados Unidos no tiene las condiciones, ¿no? No tiene las condiciones ni climatológicas, ni fértiles, ¿sí? No están especializados en ese sector, no tienen mucho conocimiento acerca de cómo se debe llevar un proceso de cosecha, de siembra, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a Perú le va a costar mucho más barato, ¿no? Va a ser más eficiente. Y Estados Unidos va a ser menos eficiente, le va a costar más caro. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso si hablamos de productos agrícolas. Ahora, si hablamos de productos tecnológicos, imagínense producir celulares. ¿Cuánto le costará, a quién le costará más producir celulares? ¿A Perú o a Estados Unidos? ¿A quién le costará producir más celulares? A Perú, ¿verdad? ¿Por qué le costará más a Perú? Porque no tenemos, por ejemplo, no tenemos especialistas o científicos que puedan desarrollar modelos, no tenemos, ¿sí? Que puedan desarrollar la tecnología, que puedan hacer estas fabricaciones, no tenemos la maquinaria para hacer estas fabricaciones, solamente ensamblamos, pero no fabricamos. Entonces, como no tenemos eso, tenemos que contratarlo, tendríamos que traer especialistas de otros países para poder producir acá en el país. Nos costaría mucho, ¿no? Nos costaría mucho. Por lo tanto, si nos cuesta mucho producir tecnología, en cambio, Estados Unidos, ¿cuánto le cuesta? Baratito, pues. Porque allá tienen un montón de científicos, tienen laboratorios especializados, tienen la maquinaria, la tecnología, lo tienen para poder producir celulares. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Nos conviene producir no celulares, sino más bien nos conviene producir ¿qué cosa? Productos agrícolas. Eso es lo que dice Adam Smith. ¿Sí? Si tú eres más eficiente, vuelvo y recalco y hago énfasis, si tú eres más eficiente como país produciendo un determinado bien, ejemplo, agricultura, entonces especialízate en eso. Eso es lo que dice Adam Smith. ¿Ya? Eficiencia. Si eres más eficiente, especialízate. Por otro lado, chicos, está David Ricardo. David Ricardo hablaba de los costos relativos, ya no de eficiencia. Costos relativos es un concepto más específico, mucho más detallado, más minucioso, ¿sí? Porque el costo es el precio que vas a pagar para producir algo. Eso es el costo, lo que vas a pagar para producir algo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? El costo relativo, que ahorita vas a ver qué significa la palabra relativo, ¿ya? El costo, por ejemplo, en un país A, ¿ya? País A, Perú, y imaginemos el mismo ejemplo, ¿ya? Perú, Estados Unidos, agricultura, digamos que yuca o camote, ¿ya? Camote más rico, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tienen celular, ¿ya? Entonces, a Perú, ¿cuánto le cuesta producir agricultura? Le cuesta una cierta cantidad, ¿de acuerdo? Tres, digamos, ¿ya? Y bueno, digamos que acá un poco cambia el orden, ¿ya? Y digamos que acá estuviera Perú, imaginemos, ¿ya? Y acá fuera Estados Unidos. Entonces, a Perú le cuesta menos, ¿sí? Le cuesta menos producir, ¿ya?
Y en cambio a Estados Unidos le cuesta pues como 3, a Perú le cuesta como 1, a Estados Unidos le cuesta como 3. En cambio para producir celulares, ¿sí? A Perú le costaría como 2, a Estados Unidos como 3. ¿Ya? Puedes poner celulares, ejemplos, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se comparan los bienes. Si a uno le cuesta más producir, por ejemplo, camote, que el celular, entonces ese país lo tiene que producir. Si en cambio le cuesta más producir a un país, le cuesta más producir tecnología, celulares, que camotes, entonces ese país, el que tiene que producir es al que le ha costado menos. ¿Ya? Este país no debe producir, el que lo debe producir es este. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, ¿qué cosas son los costos relativos? Los costos relativos son los costos comparativos, ¿sí? Entre un país y otro, ¿sí? En relación a un determinado bien. Entonces, si comparas, ¿sí? Comparas y te especializas en aquello que te cuesta menos. Por eso David Ricardo es digamos, el mejor exponente, el mayor exponente del comercio internacional, incluso por encima de Michael Porter, que también todavía tiene por ahí, pues, sí tiene su aceptación, pero mucho más es David Ricardo, porque es el que más detalle ha incorporado en su teoría, ha hablado de costos relativos. En cambio, eficiencia es un término más general, ¿sí? En eficiencia no solo entran los costos, también entra la producción, ¿de acuerdo? La productividad, eso es la eficiencia. En cambio, chicos, el costo es un concepto más puntual, más detallado. Bien, listo. Cura para el COVID también, claro. Producir la cura para el COVID, ¿no? Claro, puede ser un ejemplo interesante, ¿no? A Perú, por supuesto, Perú, por ejemplo, nos cuesta muchísimo, ¿no? Por eso estamos retrasados. Creo que hay un laboratorio, ¿no? Que está trabajando con la Cayetano Heredia, ¿no? En conjunto con la Cayetano Heredia para producir una cura, ¿no? Entonces, estamos más atrasados, nos cuesta más, por supuesto. Por eso es que no logramos, no podríamos especializarnos en eso, ¿no? Pero de alguna manera igual se está produciendo para pues que en algún momento no dependamos tanto de lo que nos venden afuera, ¿no? Sino también nosotros mismos producirlo. ¿Ya? Michael Porter, entonces, chicos, este ya es un teórico que habla ya, digamos, más acerca de varios conceptos, también habla en términos generales, ¿ya? Y habla de un concepto bastante particular y bastante, también es general, así como el de Adam Smith, ¿ya? Y habla él de la innovación, ¿sí? Michael Porter defiende la innovación. ¿Qué es la innovación para él? Es la transformación que sufren las empresas, todas las empresas, y también puede sufrir un país, ¿ya? En cuanto a su capacidad productiva, a su proceso productivo, a todo, ¿ya? Es transformar el todo de la empresa o de un país también, ¿ya? Poníamos el ejemplo, o digamos, ¿no? De manera detallada, dice acá, por ejemplo, sostiene que un país será competitivo si es que aprovecha mejor la capacidad de diseño. Es decir, digamos que empresarios textiles de Gamarra empiezan a innovar en los diseños que empiezan a sacar, ¿no? Innovan, traen diseñadores expertos, innovan en los gustos, van averiguando, investigando los cambios en los gustos, las tendencias, innovan en el diseño, capacidad de diseño. Capacidad de producción, ¿no? Antes utilizaban, digamos, textiles, o mejor dicho, máquinas textiles desfasadas, ¿no? Con pedales, esas máquinas antiguas. Ahora utilizan computadoras avanzadas para producir textiles en menor cantidad de tiempo, ¿ya? Innovan en la producción o innovan en la comercialización, ¿no? Si antes vendían solamente en su tienda, ahora también distribuyen, tienen delivery, ¿sí? Hacen reparticiones, ¿sí? De casa en casa, etcétera. Ese es innovar, ¿no? O también tienen atención, ya no atención en tienda, también atención vía WhatsApp, atención vía Facebook, atención vía, imagínense, ¿no? O sea, eso es innovar, por ejemplo, en la comercialización, ¿no? Entonces, innovación, chicos. Michael Porter hacía énfasis en la innovación, ¿ya? Y a partir de ahí, una nación podría llegar a ser competidora internacional. Si innovábamos en todo el sector textil, por ejemplo, podríamos competir a nivel internacional. Si innovábamos en el sector agrícola también, podríamos competir a nivel internacional. Por ahí, por ejemplo, hablábamos en la clase anterior, ¿no?
Si solamente nos dedicáramos, por ejemplo, a producir, por ejemplo, lentejas, ¿no? Producimos lentejas por ahí y exportamos al mundo, pero lo producimos en bruto, lo embolsamos y lo exportamos al mundo y se acabó. Ahí no estamos innovando. O sea, embolsar no es innovar. Embolsar, por ejemplo, sería el caso de este joven, sí, este jovencito, creo que de 16, 14, 16 años, no sé cuántos años tiene, aunque creo que un poco más, ¿no? Pero simplemente lo que hizo fue, pues, innovar en la creación de un cereal, ¿no? Creó un cereal con alto nivel de hierro. ¿Para qué? Para poder justamente solucionar el problema de, eh, de lo que es la desnutrición infantil, la anemia, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si se acordarán de ese caso, ¿no? De este joven que creó ese cereal, ¿no? Que fue conocido, salió en la televisión y todo, ¿no? Eso es innovar, chicos, por ejemplo, ¿no? Crear un producto distinto a base de un proceso productivo adicional. Se le da un valor agregado. Se le da un valor agregado y es así que ya se logra la innovación. ¿Ya? Es un cereal, miren, en vez de estar vendiendo solamente lentejas en bruto, sino más bien, o embolsado, sino más bien un cereal, ¿no? Que es rico que es rico porque es dulce, porque es agradable en sabor, pero a su vez también sumamente nutritivo, ¿no? Salchicha de cuy, dicen por ahí, bueno, también podría ser, ¿no? No he escuchado de la salchicha de cuy, si es cierto. Bueno, entonces sería interesante una idea así, ¿no? El cuy es rico y es bastante nutritivo. Creo que el cuy es uno de los productos con más proteínas, si no me equivoco. Casi igual que la carne, casi igual que la carne, más que el pollo incluso. ¿Ya? Entonces, esos chicos, ventajas competitivas. ¿Ya? Vamos a hablar del comercio internacional. ¿Ya? El comercio internacional, ya yéndonos al punto de exportaciones e importaciones. Por ejemplo, exportaciones hay dos tipos, ¿no? Las exportaciones tradicionales y las no tradicionales. ¿Ya? Cuando hablamos, chicos, de tradicionales, estamos hablando de productos de bajo valor agregado. ¿Sí? Bajo valor agregado. O también se le atribuyen a los productos que son ya, digamos, conocidos culturalmente hablando, o mejor dicho, que vienen ya produciéndose de décadas atrás. ¿Sí? Por eso se le llama tradicionales, que por tradición ya se vienen exportando de hace tiempo, de décadas. Y las exportaciones no tradicionales son aquellos productos que son nuevos, que recientemente se han empezado a producir y que a su vez, ya principalmente hago énfasis en esto, tienen alto valor agregado. A eso se les llama no tradicionales. Son considerados no tradicionales a los de alto valor agregado. ¿Ya? Entonces las exportaciones, chicos, ya, es decir, las exportaciones es la venta al exterior, ¿sí? La venta al mundo de bienes y servicios, ¿sí? La venta de productos de bienes y servicios al mundo pueden ser tradicionales o no tradicionales, y a su vez también hay políticas para favorecer las exportaciones, es decir, para que las exportaciones aumenten, ¿no? Porque eso aumenta el PBI, ¿no? Las exportaciones aumentan el PBI. ¿Cómo favorecemos las exportaciones? Ok, dándole subsidios a los empresarios, es decir, financiándolos, ¿no? Que el Estado les financie una parte, que el Estado pague una parte de lo que el agricultor o el empresario agrícola quiere producir. O el drawback, ¿no? Que hay una devolución de los temas arancelarios, ¿ya? Un favorecimiento en los cobros de aranceles, ¿ya? Se le devuelve, por ejemplo, conceptos de impuestos ahí. Y eso es un tema de devolución de impuestos. Y importaciones, chicos, pueden ser de tres tipos, ¿no? Importaciones de insumos, de bienes de consumo, de bienes de capital, que esto es lo que en gran mayoría, en mayor valor importamos, ¿no? En mayor valor importamos bienes de capital. ¿Qué son los bienes? Pues en tecnología, en maquinaria, bienes computarizados, equipos avanzados, equipos no solamente de construcción, equipos en minería, equipos médicos, por ejemplo, ¿no? Si quieres llevarlo por ese lado, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, los bienes de consumo, por ahí, bienes, digamos, productos que vengan de otros países enlatados, ¿sí? Productos ya listos para servir, por ejemplo, creo que el Allinomen, o no sé qué productos por ahí listos para servir, ¿no? Esos bienes de consumo, o también los textiles, ¿no? Que vienen de otros países, como China, por ejemplo, textiles ya sintéticos.
¿ya? Que compiten con lo peruano. Y los insumos, ¿no? Que se utilizan para la producción en el país, ¿no? Productos e insumos que son utilizados, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? Insumos como fertilizantes, ¿sí? Insumos como, por ejemplo, lo son los ladrillos en el sector inmobiliario, ¿de acuerdo? O insumos, por ejemplo, el cuero, ¿no? Aunque nosotros producimos cuero, pero por ahí traemos cuerina, me parece que hay otros que importamos. O insumos, por ejemplo, como es el pegamento, ¿no? Que también importamos de otros países que nos venden a muy bajo precio. ¿Ya? Entonces, insumos que se utilizan en todo tipo de, o insumos, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es un ejemplo clarísimo, ¿no? El plástico que nosotros no producimos, ¿ya? Y que se trae de otros países en gran cantidad, ¿no? ¿Ya? Para poder producir determinados bienes. Entonces, ¿qué sucede con las importaciones? En el caso de las exportaciones favorece al PBI, pero las importaciones, chicos, que haya una gran cantidad de importaciones, ¿eso siempre va a favorecer al PBI? ¿O también puede hacer que el PBI se reduzca? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que las importaciones podría hacer también que, que el PBI se reduzca, ¿verdad? ¿Están ahí? Se durmieron, creo, chicos, ¿no? O ya están comiendo, si no, también me voy a comer yo, ¿ah? ¿Qué habíamos dicho de las importaciones? Las importaciones en el cálculo del PBI estaba en signo negativo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estaba en signo negativo. Por lo tanto, las políticas, ¿sí? Las políticas, chicos, para restringir las importaciones, para que no sean tan altas, porque podría afectar al PBI. Muy bien, chicos, gracias por responder. Sí, ahí tienen que haber políticas de protección, ¿sí? Se le llaman políticas proteccionistas, políticas arancelarias. Hay tres tipos, por ejemplo, ¿no? que vamos a estudiar ahora. Políticas proteccionistas son, por ejemplo, las políticas arancelarias, es decir, el cobro de aranceles a otros países, ¿no? Por ejemplo, a China, chicos, a China, ¿cuánto de arancel le cobramos? A China, por sus importaciones, ¿cuánto de arancel le cobramos? Nada, muy bien. Arancel cero, ¿verdad? Arancel cero, 0% es el arancel. Muy bien, pero a otros países, por ejemplo, a Colombia, a Chile, ¿cuánto de arancel les cobramos, chicos? Bueno, no hay un número en específico porque ahí varía dependiendo de cada bien, pero en general el arancel es también reducido en ese caso, ¿no? Porque también con Colombia, con Chile tenemos ahí unas relaciones comerciales que vamos a ver seguro la siguiente semana cuando hablemos de integración económica. Si no me equivoco es la siguiente, o la última, ¿no? La siguiente me parece. Ya hablamos ahí de relaciones comerciales y también Perú favorece las relaciones comerciales con otros países. ¿Ya? Y disminuye los aranceles, ¿no? Entonces, por ahí podría cobrarle a Colombia, por ejemplo, le puede cobrar 1% o 2%, dependiendo de qué producto, ¿no? O a Chile, ¿no? Que trae sus productos también eh, en sus tiendas por departamento, ¿no? Cuando van a hacer compras, ¿no? Ahora para Navidad, para esta Navidad que vamos a pasar, ¿no? Entonces, chicos, esas son las políticas arancelarias o paralancelarias, también igual están relacionados también bastante con el tema de innovación, tema tecnológico. Hay una relación fuerte acá también en el tema de aranceles o paralancelarias. Cuotas de las importaciones se refieren, chicos, a los topes, ¿ya? Cuotas son topes a las importaciones, es decir, por ejemplo, Chile quiere importar una determinada cantidad de mercadería, digamos, 1 millón de toneladas, ¿sí? 1 millón de toneladas quiere importar este año, pero viene Vizcarrita, bueno, viene María Antonieta, ministra de Economía, y dice, vamos a ponerle cuotas a las importaciones a Chile, ¿ok? Entonces dice, ya no va a ser 1 millón de toneladas, lo siento Chile, ahora te vamos a dejar solamente medio millón de toneladas para que importes, ¿ok? Es un ejemplo bastante sencillo, ¿ya? Solamente medio millón y está prohibido que quieras importar más, prohibido. Esos son cuotas a las importaciones, chicos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tenemos una evolución de qué son las importaciones, de cómo han evolucionado las importaciones. Desde el 2015 vemos una caída en el año 2019 en las importaciones, ¿ya? Y acá, por ejemplo, el tema de la balanza comercial. Chicos, la balanza comercial es una comparación, es decir, es el resultado, la balanza comercial es el resultado entre exportaciones
menos importaciones. O sea, si tú le restas a exportaciones, le restas importaciones, eso es la balanza comercial. Chicos? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo ha evolucionado, ¿no? 2018, esto es por, bueno, esto es casi trimestral, ¿no? Entonces, sí, bimestral, trimestral, bueno. Sí, entonces, vemos cómo ha cambiado, ¿no? En los últimos años, en los últimos 2 años al menos, hasta el 2019. Este es del 2018 al 2019, este es un año entero, ¿ya? Cómo ha cambiado la balanza comercial. Y también está relacionado bastante a la fluctuación del tema agrícola y también del tema minero, ¿no? Baja, luego va a subir, luego va a bajar, luego va a subir, porque hay temporadas. En el sector agrícola, por ejemplo, hay temporadas de cosecha, hay temporadas de producción, ¿ya? Entonces no es continuo, eh, digamos, el desarrollo y las exportaciones en ese sector agrícola, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, vamos terminando ya con esta parte. Y aquí hablamos, por ejemplo, de las divisas, ¿no? Las divisas, ¿qué son las divisas? Las divisas son las monedas con las cuales por ejemplo, si nosotros exportamos minerales, nos van a pagar en divisas. Por ejemplo, si nosotros les exportamos a Estados Unidos, chicos, ¿qué nos van a pagar? ¿En qué nos van a pagar? ¿En qué nos van a pagar? A Estados Unidos, claro, divisas, sí, muy bien, pero llamado también dólares, ¿verdad? Un tipo de divisa es el dólar. Si le exportamos a China, chicos, ¿qué moneda nos van a pagar? ¿En qué moneda? Muy bien. A veces hay confusión entre yenes y yuanes, ¿no? En realidad es yuanes, ¿ya? Si exportamos, chicos, a Europa, ¿en qué moneda probablemente nos van a pagar? Euros, ¿verdad? Y así, chicos, esas monedas son las llamadas, también están las libras esterlinas, ¿no? Esas 4 monedas, chicos, ¿ya? Esas 4 monedas son las divisas, ¿ya? Las divisas son monedas, tipos de monedas de aceptación internacional, ¿ya? De gran aceptación. Esas 4 son las de aceptación internacional, de mayor aceptación internacional, ¿ya? Las divisas. Por eso se le llama divisas, ¿ya? Entonces, si tú viajas a un país, a algún determinado país, tienes que tener principalmente cualquiera de ellas, ¿no? Aunque el más todavía por encima de las 4 está pues el dólar, ¿no? Que es el más famoso y el más aceptado también. ¿Por qué? Porque es el más estable, el que menos fluctúa cada día, ¿no? Menos cambia de valor, ¿ya? Entonces, bueno, acá, por ejemplo, una divisa que existe acá en el país es el dólar, después también el euro, sí, también el euro. También puedes encontrar libras, sí, pero menos. Primero el dólar, luego el euro. ¿Ya? Los derechos especiales de giro, chicos, estos son como títulos valor, ¿ya? Que funcionan, pueden tener una funcionalidad de moneda también. ¿Quién lo emite? Lo emite el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? Cuando emite su financiamiento, sus préstamos, ¿ya? Para poder financiar la balanza de pagos. Y ahí en la balanza de pagos justamente expresamos las relaciones comerciales o las relaciones con el resto del mundo, ¿ya? Las relaciones comerciales o de intercambio con el resto del mundo. ¿Ya? Esos son los DEC, ¿ya? Lo emite el Fondo Monetario, no te olvides. También lo vamos a ver cuando hablemos de organismos internacionales. El tipo de cambio es el precio de una divisa, de cualquiera de las 4 divisas, ¿ya? El tipo de cambio es el precio. Por ejemplo, el dólar, la divisa dólar, por ejemplo. ¿Cuánto está el dólar ahorita, chicos, en el Perú? ¿Cuánto está el dólar? Aprox, al menos aprox. 3.2, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 3.3, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 3.5, ¿verdad? Lo más cercano ahorita es 3.5, Alfredo, creo. Muy bien, John, muy bien. 3.7 ya, qué abusivos, ¿no? 3.5 está casi 3.5, un poquito menos está, me parece. ¿Ya? Entonces igual va fluctuando cada día. No es que va fluctuando, pero va fluctuando poquito, ¿no? O sea, el dólar es el que menos fluctúa, el que menos cambia de valor. ¿Ya? Eso es el tipo de cambio, chicos, el precio del dólar, ¿ya? Acá en el país el precio es 3,50 soles, por ejemplo, ¿no? El arancel, chicos, es el impuesto a las importaciones. Es decir, lo que cobramos como impuesto a las importaciones que van a llegar al país, a los bienes que van a ser traídos al país, ¿ya? Que vamos a comprar o que nos van a vender. ¿Ya? Hay 3 tipos de sistema de tipo de cambio. Cuando hablamos de tipo de cambio, hay sistema de cambio fijo, flexible y flotación suiza. Cuando hablamos de fijo, tipo de cambio fijo, ¿ya? Es porque el Estado coloca el tipo de cambio. El Estado dice, va a ser 3.50 y punto, se acabó.
no hay cambio, no hay discusión y el Estado lo fija. Se acabó, no va a variar. En el flexible hay una libertad en la variación del tipo de cambio. Puede ser 3 soles, 3.50, 4, lo que fuese, 5, 6, etcétera. Puede cambiar, chicos, 6, 7, 8, lo que sea, ¿ya? En cambio, chicos, en la flotación sucia esto es como un mix, ¿ya? Acá se establece un margen superior y un margen inferior. Es decir, puede fluctuar hasta 4, ahorita está en 3.50, puede fluctuar hasta 4 el dólar y el tipo de cambio del dólar puede fluctuar hasta 3 soles. Entre 3 y 4 puede ser el rango, ¿sí? Entre 3 y 4. Ahorita está en 3.50, solamente puede fluctuar entre 3 y 4. Si llega a pasar del 4, el Estado interviene. El Estado ahí pone la mano, ¿ya? Y utiliza instrumentos de regulación. Y si quiere bajar del 3, también el Estado pone la mano, ¿ya? Eso es, chicos, flotación sucia. Hay una libertad, pero también hay un control entre esos márgenes, ¿sí? Se establecen márgenes. En base a eso ya se establece si la moneda se devalúa. En este caso se devalúa, hablamos de la moneda nacional, ¿ya? Entonces, ¿qué sería, cómo sería si hablamos de que la moneda se devalúa? Por ejemplo, si la moneda se devalúa, hablamos de que el tipo de cambio sube o baja. Por ejemplo, si ahorita el tipo de cambio está 3 soles 50, es decir, ahorita el dólar está 3 soles 50. Imagínense que llegara a costar 7 soles el tipo de cambio. ¿Ya? Muy bien. Imagínense que si costara llegar 7 soles el tipo de cambio. Si costara 7 soles del tipo de cambio, significa que nuestros soles cuestan más, valen más o valen menos. ¿Cada sol vale más o cada sol vale menos? Menos, ¿verdad? Si cada sol, si cada moneda nacional vale menos, eso significa devaluación. ¿Sí? Entonces, si hay mayor tipo de cambio, es decir, imagínate que sube a 7 soles, entonces el sol se devalúa, pierde valor, devaluación, pierde valor. En cambio, la revaluación, el valor aumenta, ¿no? Es decir, tipo de cambio sería menor, ¿no? Imagínense que baja a 3 soles, a 2 soles, ¿no? Imagínense que baja un sol, ¿no? Si fuera un sol, sería pues que la moneda nacional es igual que la moneda americana, ¿no? Entonces seríamos buenos, ¿no? O sea, sería como que una forma de decirlo, ¿no? Que costamos igual, es decir, también somos potencia, ¿no? Es, digamos que una relación un poco simplista, pero vale, ¿ok? Para decir que si el tipo de cambio baja, ¿ya? Si el tipo de cambio baja, la moneda nacional se revalúa, ¿ya? Estos son equivalentes, pero solamente cambian la palabra, ¿ok? Son equivalentes. Igual acá esta es una disminución del valor, pero se utiliza la palabra depreciación cuando hablamos de tipo de cambio flexible. Y la palabra apreciación cuando el valor de la moneda nacional aumenta, pero también cuando hablamos de tipo de cambio flexible. Estos términos se utilizan para el tipo de cambio fijo y estos términos para el tipo de cambio flexible. Ya, chicos, nada más. El Organismo Mundial del Comercio es el que regula, el que les venía diciendo al inicio de la clase, ¿no? El que regula y busca incentivar el libre comercio en condiciones aceptables, ¿no? Hay algunas funciones principales, pero la principal función es esta, ¿no? La de fomento del comercio internacional, ¿no? El objetivo principal es elevar la calidad de vida, ¿no? Coadyuvar las negociaciones, vigilar los acuerdos, ¿no? Acuerdos comerciales por ahí que les venía comentando, por ejemplo, que tenemos en la Alianza del Pacífico, ¿no? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana justo, que me parece que hablamos de integración, ¿no? La siguiente o la subsiguiente. Bien, eso sería La todo. última semana, profe, la última semana vemos integración. Perfecto. Listo. ¿Tienen Listo. alguna duda, chicos? Profe, ¿algún comentario? No, ninguno por el momento. ¿Cuánto cuesta el yuan, chicos? En realidad, nosotros manejamos como tipo de cambio el dólar. La verdad es que no, aquí en el Perú, difícil que tú vayas a una casa de cambio y te cambien yuanes o yenes. Lo máximo que podemos manejar son cotizaciones del euro y principalmente del dólar. ¿Ya? Nosotros aquí no hay casas de cambio que te cambien, ni bancos que te cambien yuanes, por lo tanto, tener la información del tipo de cambio del yuan, teníamos que ver primero cuál es su equivalente en dólares y a partir de ahí sacar el tipo de cambio en soles, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Sí, se tiene que hacer ese intercambio. No sé si te mentiría ya, pero me parece haber visto el año pasado caminando por ahí por unas calles Miraflorina, pero ya tendrían que irse por allá, pues chicos, ¿no? Ahí de repente podrían ser, ¿no? Pero igual, no sé, les mentiría, me pareció, ¿no? Entonces, nada, chicos, eso ha sido todo. Eso ha sido todo Listo, por hoy. profe, gracias como siempre, chicos, a cuidarse. Nos vemos el próximo miércoles, ya quedan un par de semanas de teoría. Abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, profe, también. Cuídense, chicos. Quédense en casa. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao.